Ahora vamos a seguir celebrando este Día de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia como corresponde, con dos exponentes de este ámbito que además han marcado hitos fundamentales. En los últimos días apareció la noticia. Vienen, de hecho, de tener un encuentro ahí con la ministra de la Mujer en el Palacio de la Moneda, precisamente por este reconocimiento, porque ustedes habrán visto la noticia de estas dos científicas que ingresaron a la fosa de Atacama, ¿no? Que es una historia que empezamos a descubrir también hace algunos tiempos, que es un proyecto que tiene distintas etapas y que en esta etapa ha tenido a la geofísica del Instituto Milenio de Oceanografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Valeria Cortés. ¿Cómo está, Valeria? Hola, muchas gracias por la invitación. Y a la geóloga del Servicio Nacional de Geología y Minería, Paola Peña. ¿Cómo está, Paola? Hola, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes dos por estar aquí en este día, además que es tan importante, ¿no? Y parto antes de entrar en materia por preguntarles eso, ¿no? ¿Qué significa que hoy día en Chile haya un día para reconocer a las mujeres y a las niñas en la ciencia, que haya una serie de programas que traten de impulsar el desarrollo y el estudio y la especificidad de este rubro en el ámbito femenino? Bueno, yo creo que es importante pensar como en el camino recorrido, ¿cierto? Hace unos años era impensable que algunas mujeres estuviéramos en la ciencia, sobre todo en la marina, en la minería, y por eso es importante que estas instancias se señalen, ¿no? Sí, yo también quería decir que es importante, dice mujeres y niñas en la ciencia en general, no dice que necesariamente sea tu carrera profesional. Yo creo que todas nosotras, así como hablábamos recién, claro. Tenemos una científica pequeña adentro y independiente de quién sea, o sea, yo creo que todas las personas chilenos y chilenas tenemos un interés en la ciencia que sería muy bueno explorar, y que la ciencia nos pertenece a todos en realidad y que nos empoderemos de eso independiente de cuál sea nuestra identidad. Sí, eso es un punto súper importante, porque uno no se convierte en científico porque estudias la carrera, ¿cierto, Valeria, Paola? Sino que uno desde niño va sintiendo ciertas curiosidades, impulsos, naturaleza, empieza a adecuar el cerebro, la forma de pensar, a resolver problemas que son a veces súper básicos, pero tú vas entendiendo el mundo, ¿cierto? Para dónde va. Y por ejemplo, Paola, tú cuando eras pequeña, ¿cómo mirabas el mundo? ¿Cómo era tu experiencia con todo para convertirte hoy en la científica que eres? Pero ¿cómo lo sentías tú? Bueno, yo de pequeña me gustaba mucho la naturaleza. Yo creo que eso le pasa harto a los que nos encontramos con la geología. Pero mi camino hasta desde chica, que me gustaba estar en la naturaleza, que me gustaba de entender. Siempre me dicen que yo era muy preguntona, todo lo quería saber. ¿Por qué? Sí. Era la típica del por qué. Yo seguí mi camino profesional y me fui por otro camino al principio, así que yo rescato de mi trayectoria que nunca es tarde para encaminarse en lo que realmente te apasiona. A mí me gustaba el océano desde chica, en geología no había geología marina, pero después de una vueltecita llegué, así que creo que siempre es el momento, siempre puede ser. Entremos en materia, Valeria. Para ti como doctora estabas trabajando siempre, me imagino, en estas temáticas, pero el hito de haber sido la primera mujer en lograr que son 7.680 metros, tengo entendido, ¿no? Sí. En este primer descenso a la fosa de Atacama, que para que le expliquemos a la gente, ojalá es lo más sencillo posible. ¿Para qué va a servir esa experiencia? Tengo entendido que nos puede ayudar con el tema de los megaterremotos, que nosotros andamos anunciando terremotos todo el año. Nos encanta así como, bueno, pero si ya se viene el del norte, porque hay una oasis sísmico y todas esas cosas. Y los enjambres, nos llamas con los enjambres. ¿Para qué efectivamente sirve y cómo fue para ti, además, el haber marcado este hito? Bueno, esta expedición, que es el JCATE, que es una colaboración entre el IMO y el ITSE, que es un organismo chino, tiene como objetivo principal, en realidad, estudiar ecosistemas en el océano profundo y cómo esos ecosistemas están condicionados por el contexto geológico. Porque no solamente hay mucha profundidad, sino que esos ecosistemas están tan aislados de la luz y de nutrientes que ellos aprovechan todo lo que cae, todas estas basuritas que caen, pero además aprovechan la misma geología para extraer nutrientes. Y nosotros además, dentro de los objetivos que tenemos como la mitad chilena de esta colaboración, es aprovechar las observaciones geológicas, tanto de la geometría que vemos, los sedimentos y las rocas, para poder entender cuáles son los materiales y cuál es la forma del fondo marino, de tal forma que nosotros, por ejemplo, cuando se genera un tsunami, eso es porque se mueve el fondo marino. Y eso empuja agua y tenemos el tsunami. Es importante ver qué está ocurriendo ahí, y una de las cosas que podemos ver es deformación de antiguos terremotos, de antiguos tsunamis, de tal forma que podamos
entender mejor los que se vienen hacia el futuro. O sea, que quedan como huellas registradas, ¿no? Sí, definitivamente. De la historia. Y esto no solamente Sí, porque en no es Chile. que alguien espere ahí al fondo de la fosa, ay, que un terremoto, ya me quedo aquí para ver qué pasa, ¿no? Sí, o sea, eso es una de las cosas que estamos explorando actualmente, pero Ya. en otros lados del mundo, por ejemplo, el que fue un terremoto grande, que fue el del 2011 en Japón, Ya. que creo que fue un 9.2, ese generó un tsunami muy grande que no se esperaba, y también hicieron un experimento en el que bajaron en un sumergible y encontraron la deformación del suelo, que fue la que generó Claro. el tsunami, o fue parte de lo que generó el tsunami. Entonces, nosotros tenemos que hacer ciencia en Chile para entender cuáles son las características particulares de nuestros propios terremotos y nuestros propios tsunamis, y ojalá en un futuro tener una idea más clara, porque en Chile va a haber terremotos sí o sí. Entonces, estar preparados de cómo van a ser las características específicas de esos terremotos y tsunamis. Pero tú lo ves como una forma predictiva, ¿no? Más que predictiva, es una caracterización. No Un mapeo. decir, claro, no, en vez de decir este martes va a ocurrir un terremoto. No, pero un mapeo de las zonas donde hubo y podría ver. Claro. Por ejemplo, este terremoto que digo en Japón generó un tsunami más grande del que se esperaba. Pero el terremoto del año pasado en Rusia, el 8.8, generó un tsunami más chico que el que se esperaba. ¿Cómo hacemos nosotros para diseñar estrategias de preparación si es que no entendemos cómo va a ser la característica específica de estos terremotos? Y actualmente no se puede saber, pero estamos trabajando arduamente para que se pueda. Entonces también me gustaría mandar un mensaje corto que por mientras tenemos que empoderarnos todos de la ciencia y aprender y entender qué pasa con los tsunamis. Si yo estoy en la playa y se recoge el mar, si es que ocurre un terremoto que me cuesta caminar, si es que escucho un sonido raro que viene o un burbujeo, conocer las vías de evacuación, saber hacia dónde ir, conversar con la familia cuáles son los puntos de encuentro, mientras nosotros trabajamos en paralelo, porque la ciencia lamentablemente se demora. Hay un trabajo arduo, pero es largo. Qué interesante eso, porque lo aplicamos en el día a día y que, por lo que nos explican, me parece necesitamos conocer el contexto, además, donde se desarrollan, conocer más de nuestra geografía, de nuestra geología, para poder entender cómo se pueden producir o a lo mejor limitar las probabilidades de cómo puede ocurrir. Paola, y bajo esa lógica, además, tú siendo del Servicio Nacional de Geología y Minería, siempre se dice que Chile tiene esta loca geografía, ¿no? Efectivamente, no solo tenemos terremotos, tsunamis con efectos marinos, tenemos los volcanes, tenemos las distintas fallas, tenemos la explotación minera, además, que es súper importante como industria para nuestro país. ¿Estamos de verdad a la altura, científicamente, digamos, hablando, de conocer y de hacernos cargo de esa geografía? Bueno, lo que primero tenemos que ver es que el territorio de Chile, más del 50% está bajo el agua, ¿cierto? Nosotros tenemos soberanía en la zona económica exclusiva que son las 200 millas desde la costa, entonces es un territorio gigante que está inexplorado. Como tú bien dices, y estábamos hablando antes, está la parte de los terremotos, pero también está, por ejemplo, qué ocurre con los sedimentos que están en el fondo. ¿Están contaminados? Hay una componente de carbono originado por ejemplo, incendios que llegan hasta el fondo, o es solo componentes terrígenos, o tiene que ver con lo que está decayendo en el fondo. Entonces, y eso, por ejemplo, nos permite tener una línea de base para saber cómo es la química que hoy día tenemos y que quizás en el futuro pueda estar cambiando. También con los sedimentos presentes, como tener un registro de 50 centímetros, que es una de las muestras que pudimos tomar en nuestra expedición, podemos datar y saber cómo han ido cambiando los sedimentos, y eso ver cómo se relaciona con lo que ocurre en el clima del continente. Y pensando que en Atacama estamos en la zona más árida, ¿cierto?, del planeta, todo eso nos permite conocer más nuestro territorio y poder hacer políticas públicas que estén alineadas con el conocimiento científico. Sí, Paola, el 1 de febrero alcanzaste los 7.592 metros. Sí. ¿Cómo fue? O sea, perdona, pero muchísimo, no me cabe en la cabeza. Se me tapan los oídos de solo pensarlo. No sé cómo explicártelo, claro. ¿Cómo fue esa experiencia? Si la puedes describir. Sí, primero que nada a mí me tocó bajar, bueno, después de Valeria, entonces yo ya había visto a otras personas como su experiencia, y ya conocía la dinámica exacto de toda esta operación del sumergible. Entonces yo estuve muy tranquila, muy calmada, y lo que sí, todo funciona muy tranquilo. Entonces de partida es muy difícil explicarlo, a mí me cuesta mucho, y es un momento como de
un poco introspectivo, porque es muy tranquilo, es muy calmo, pero es muy profundo, y yo me imaginaba como un punto en esta inmensidad del océano, como oscuro, y que en un momento uno llega abajo y todas las cosas se desarrollan lentamente, o sea, uno ve animales que se mueven lento, es muy fluido, pero es muy especial, es difícil. En el colegio había un profe que me enseñaba a escuchar el silencio. Debe ser así eso también, ¿o no? Como uno se lo imagina, abrumador. ¿sí? Yo no lo sentí abrumador. ¿No? Sí es en silencio. De hecho, el sumergible bajamos oscuros para maximizar la energía, ¿cierto? Y poder ocuparlo todo abajo en este desplazamiento y para poder iluminar y ver. Pero, sin embargo, yo lo encontré agradable. A mí me gustó la experiencia. ¿Cómo fue para ti, Valeria? Porque uno, bueno, si no ve, como que se te potencian los otros sentidos, pues. El audio. Y la verdad es que yo pensé que iba a ser completamente silencioso, pero ocurre mucho ruido porque uno igual va a trabajar. Entonces estás conversando con el piloto y con el otro científico constantemente de qué muestras tomar, Dando data. qué caminos tomar, Ya, tomando perfecto. decisiones. Por ejemplo, no, es que mejor cambiamos la ruta porque no estamos encontrando lo que queríamos encontrar. Y además el sumergible tiene que contactarse constantemente con el barco. Entonces está haciendo todo el rato ruiditos de ciencia ficción. Suena igual que Arturito, suena... Y después el barco responde... Mira, Y ¿viste está lo que así. recordábamos de la conexión a internet con el cable cuando uno tenía que llamar por teléfono? Así que igual hay una... Y dentro de la esfera hay una sensación interesante porque es un espacio chiquitito y uno está ahí como... entonces se siente como cuando uno va a acampar y en la carpa es incómodo porque no te puedes parar, Claro. pero además estás con 2 amigos más por 11 horas. Esa es la sensación Es de estar ahí. terrible. ¿Eso dura la expedición? Sí, son 11 más o horas. menos 11 horas. ¿Y cómo se preparan ustedes para esa experiencia? O que uno piensa que los astronautas, por ejemplo, sabe que tienen una preparación y tienen que hacer cursos y De talleres y todo. años. Uno piensa en subir. En los buzos uno más o menos cacha que hay algunas cosas que no puedes tener, como problemas de presión, por ejemplo. ¿Cómo las prepararon a ustedes? Bueno, tuvimos la oportunidad de ingresar previamente, ¿cierto? Nos hicieron como una especie de inducción, en que de hecho entramos las dos juntas y estaba la piloto que nos explicaba todo cómo funcionaba el sumergible estando dentro del buque. Claro. Entonces ahí es como la primera aproximación y ven si uno está bien, si estamos tranquilas y si está todo correctamente. Y al momento de 2 días antes o un día antes te avisan que vas a bajar. Entonces ahí la idea es comer poco, tomar poca agua, porque claro. no hay baño. Entonces la idea es como ajustarse. Algún empleador le habría dicho que se pusieran pañales, ¿te acuerdas? Claro. Estaba la opción. Uno podía usar pañales De más, po. o también tienen como unas bolsas de astronauta casi. Que Ah, claro, tienen una po. tecnología Claro. igual que es posible. Para emergencia hay que estar preparado siempre. Sí, me llama la atención el relato que hacen ustedes, pero ustedes, en la ecuación que yo les veo, me hablas tú de las variables, de la comunicación, la ruta por allá, van a trabajar, pero no encuentro la variable de morir. Ah, sí. Ustedes me parece que no la tienen a la mano, ¿no? O la bloquean de alguna forma. Explíquenme eso, ¿cómo lo hacen? Yo creo que aquí, es que pasa que nosotras tuvimos experiencias completamente distintas al respecto. Paola lo vivió desde la emoción de la aventura y yo lo viví desde un terror de morir. Claro. Y la cosa es que después de la experiencia se siente muy tranquila y el piloto y los otros compañeros chinos, además de ser muy conocedores del ambiente y profesionales, tienen mucha experiencia en esto. Para ellos es como subirse una micro, o sea, se sienten muy claro. tranquilos. Pero desde mi perspectiva yo tuve harto miedo. O sea, Obvio, si era la trabajé- primera, además. Po. Sí. Y tuve que trabajarlo harto. O sea, lo conversé harto con varias personas. No le conté a mis papás también porque ellos iban a tener miedo y me iban a acentuar mi propio miedo. Obvio. Leí unos libros y me gustó igual que decían que el miedo a la muerte es el miedo a vivir. Entonces traté de decirme eso, que si uno se limita por tener miedo a la muerte, uno finalmente tiene miedo a la vida. Claro. Entonces traté de darle vueltas y obligarme igual a entrar. Como Claro. yo sabía que el miedo que tenía era un miedo irracional, porque racionalmente el sumergible había bajado más de 700 veces. O sea, ¿cuál era la probabilidad de que justo me pasara a mí? Y este sumergible ha ido a fosas incluso mucho más profundas. Mira. Entonces,
yo traté de combatir mis emociones con emociones y dije, bueno, si no las puedo convencer racionalmente, las combatiré con cábalas. A la fuerza. Fuego con fuego. Mira, qué interesante, porque lo que nos cuenta Valeria además da cuenta cómo uno aquí siempre ejemplifica que los hombres y las mujeres tomamos las decisiones, manejamos equipos de manera distinta. Sí, pues. No mejor o peor, pero de manera distinta. Y eso me parece súper interesante, porque además entre ustedes fue distinta, porque Valeria dice que lo tuyo fue pura emoción, racional. Paola. O sea, no, lo mío también fue emocional, pero fue otra emoción. Como decía la Vale, como... Así bajó la Vale, ¿qué me va a pasar a mí? O sea, pero sí lo que sí me pasó es que como es largo, porque se demora 2 horas y media más o menos en bajar, Sí. después el trabajo abajo, uno se desplaza, entonces llega, bota unos pesos, el sumergible se empieza a mover como en la horizontal, en mi caso subimos una ladera y después vuelve a subir. Y ese ascenso, también dura como 2 horas y media más y uno va viendo el numerito, así como 7.500, 7.200. Entonces yo ahí ya empecé como bonito, pero... Se pusiste más ansiosa. Sí, como quiero Claro, ya, volver. ya. Mano sudada un Exacto. poquito, ¿no? Sí. Sí, no tanto. Yo me cansé un poquito. ¿No se podían dormir? Sí. Al final, cuando ya empieza a flotar el sumergible, sí, uno podría dormir. Yo no pude porque estaba llena de adrenalina, pero obvio. Claro. se puede. Ya. Sí, que estoy pensando, cuando pasan esas cosas, yo me entrego a la muerte, ya me duermo. Pero no hay, Aquí está ninguna, todo. no hay ninguna restricción. Ah, o ya, sea, perfecto. las 6 horas abajo hay que trabajar, tenemos que registrar todo lo que vemos, desde biología, de geología, todo se registra, pero en los movimientos verticales ahí cada uno ve. ¿Y qué fue lo que más le llamó la atención de lo que lograron ver y experimentar ahí? No sé, algo que ustedes creen que puede ser algo relevante o que para ustedes fue importante. O sea, para mí, ¿qué pasa? Que en el norte de Chile la fosa tiene una característica particular y es que está al frente del desierto de Atacama. Entonces cae muy poco material, sedimento, que normalmente las fosas se llenan de sedimentos porque son un hoyo, entonces todo cae ahí por Claro. gravedad. Y yo sabía que eso significaba que los elementos geológicos estaban expuestos a la vista. Son más limpias. Claro, entre comillas, sí. Claro, Sí. claro. Pero no esperaba que se vieran tan, no sé, como transparentemente con su imponencia. Eso fue lo que más me impactó, porque en tierra normalmente cuando uno ve una falla o está en terreno, hay lluvia, hay árboles, pasan cosas que hacen que haya una combinación de elementos, pero acá ver las fallas desnudas, gigantes, porque estas fallas pueden ser un risco de 1 kilómetro o 2 kilómetros, entonces verlas en esa imponencia, las rocas que yo vengo estudiando hace más de 10 años, eso fue para mí el momento más intenso. Y yo celebraba y miraba por la ventana y mis compañeros que han visto esto ya 100 veces estaban como, ya sí, está bien. está bien. Cuando tú bajas en estos sumergibles, ¿no? Tienen unas ventanas, todo bajo presión, ¿cierto? Pero abajo está todo oscuro, o sea, es una inmensidad sin oscuridad. Hay tipos de luces para iluminar que tiene el mismo transbordador, ¿no? A Sí, través sí. de esas luces, o lo vas viendo tú o lo vas viendo a través de una pantalla. El sumergible tiene 3 ventanas. Entonces, el piloto está en el centro, con una ventana en el centro, y existen 2 ventanas, una para cada uno de los tripulantes, que están hacia abajo, porque la idea es ir mirando el fondo. Claro. Entonces hay que estar agachado mirando por la ventana, tratando de acomodarse para ver lo que se está viendo y pedirle o ayudar, trabajar en conjunto para ver qué es lo que queremos muestrear. Y también existe la opción de una tablet que tiene distintas cámaras, porque el sumergible tiene luz propia. Eso. Entonces, cuando uno llega abajo, se prenden estas luces y entonces la visibilidad es lo que te permite ver con esta luz, lo que uno va viendo a medida que va avanzando el sumergible. Más abajo hay organismos que nunca han visto la luz. Así es. Qué maravilla. O sea, nosotros que veíamos Yacustó con suerte. O Claro. pensábamos en Viaje al Centro de la Tierra, el No sé si Capitán ya- Nemo, no el sé si Nautilus y todas Yacustó esas haya cosas. bajado tanto. No, pues claramente no. Por eso digo, nosotros veíamos hasta ahí nomás, pues, Claro. cuando él entraba en el submarino en el mar y veía sus cosas. Pero imagínate esto lo que puede llegar a ser con el avance de la ciencia y la tecnología finalmente, en el que las mujeres hoy día están haciendo un tremendo aporte. Por eso queríamos tenerlas a ustedes para de alguna manera también visibilizar el trabajo de tantas otras y que esperamos sigan siendo cada vez muchas más las que puedan entrar al mundo de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas y porque además tenemos
tenemos tanto material en este país para ser científicos, ¿no? Hay para todo. Valeria Cortés, geofísica del Instituto Milenio de Oceanografía en la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Paola Peña, geóloga del Servicio Nacional de Geología y Minería, las dos primeras mujeres en descender a la fosa de Atacama. Vamos. Muchas gracias por Muy estar bien. con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Y sigan disfrutando Gracias. de su día.